Mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración, Douglas Josué. Mi nombre es Douglas Josué. Más de 1500 casos de vidas pasadas se han registrado en el mundo. Pero ¿qué pasaría si tu hijo de 5 años de edad te cuenta dónde y cómo vivió su vida anterior? Vamos a escuchar este relato y luego sacaremos las conclusiones. Hola, me llamo Cameron McClay y tengo 10 años. Aunque mis recuerdos infantiles son 50 años más viejos que yo. Vivo en Glasgow, Escocia, y los mayores dicen que mis recuerdos son algo muy especial, aunque en mi mente son dolorosos. Cuando comencé a hablar, con 2 años, pude por fin contarle a mi mamá de ahora, llamada Norma, cómo era mi otra mamá. Le conté cómo era mi otra casa, en la isla de Barra, donde los aviones aterrizaban en la playa y yo los podía ver desde mi habitación de nuestra casita blanca. Mi mamá pensaba y me decía que yo tenía mucha imaginación, aunque yo no entendía muy bien qué quería decir con eso. Fui creciendo y cada vez tenía más recuerdos de mi otra casa. Recuerdo que tenía 3 baños y le decía a mi mamá que era mucho mejor que tener solo uno como ahora. También le decía que con mi otra familia tenía un precioso perro blanco y negro que jugaba mucho conmigo y con mis hermanos. Recordaba también el precioso pelo de mi otra madre moviéndose en la brisa marina mientras nos observaba jugando en la arena de la playa. También recordaba mucho a mi otro padre, James Robertson, con su pelo de punta y sus pantalones cortos, que murió por no mirar a los lados. Un día, mi mamá trajo a casa a un hombre para que le contara todo lo que recordaba. Se llamaba Jim Turker y mi mamá decía que era el que más sabía de recuerdos. Hablamos mucho y él me preguntaba cosas y yo le contestaba. A los pocos días, mi mamá y el señor Turker me dieron una gran sorpresa. Me dijeron que íbamos a volar a la isla Barra, a mi otra casa. Y así lo hicimos. Al poco tiempo, yo tenía 6 años y era la primera vez que iba a volver a mi otra casa. Mira, mamá, ¿ves cómo vamos a aterrizar en la playa? Recuerdo que me alegré mucho al llegar a la isla. Pronto volvería a ver a mis hermanitos y a mi otra mamá. Seguro que se alegrarían un montón de volver a verme y me preguntarían dónde había estado todo este tiempo. Le decía a mi mamá Norma que ya vería cómo se llevaba muy bien con mi otra mamá. Estaba seguro de eso. Dormimos en un hotel y por la mañana fuimos recorriendo la playa. Cuando a lo lejos vi mi casita blanca, me emocioné muchísimo, pero cuando llegué me entró una pena profunda muy grande, porque mi familia ya no estaba allí. La casa estaba muy vieja y vacía, como si nadie hubiese vivido allí en mucho tiempo. Dentro también había muebles y cosas diferentes a las de mi familia. Le conté a mi madre cuál era mi habitación y le enseñé la puerta secreta por donde salíamos mis hermanos y yo a la playa. Me dejaron un rato para que recorriera toda la casa, pero no me pude quedar mucho tiempo, pues teníamos que irnos. Mi mamá y el señor Turker me explicaron que a algunas personas les pasa lo que a mí, que tienen recuerdos de gente que ya no está, que hace muchos años vivieron y que no me preocupara por ello, porque seguro, como yo, ahora tenían otras vidas. También dicen que cuando me haga mayor, poco a poco me iré olvidando de esos recuerdos, aunque yo creo que me acordaré siempre de mi otra familia. Una vez, mi mejor amigo me preguntó lo que pasaba después de morir, y yo le dije que no pasaba nada, que lo único era que volvías a renacer.
Este relato, que puede parecer ficción, está basado en uno de los casos más espectaculares de supuestas reencarnaciones de los últimos tiempos, el del pequeño Cameron McClay, que relataba a su madre episodios y situaciones de una vida anterior. La madre no tardó en darse cuenta de que aquello no eran simples juegos de imaginación, y recurrió a un experto en la materia, el Dr. Jim Tucker, psicólogo de la Universidad de Virginia, que ha creado una cátedra para el estudio de vidas pasadas, en el que ya ha investigado más de 1500 casos diferentes. Tras conocer el caso del pequeño y estudiarlo, decidieron viajar a la isla Barra, a unos 260 kilómetros de Glasgow, para comprobar si sus recuerdos eran verídicos. Al llegar, ya pudieron comprobar cómo algunos de los lugares de la isla eran exactamente como Cameron los relataba. Por supuesto, ni Cameron ni su madre habían estado nunca en esta isla. Consultando al historiador de la isla, este dice que no tiene conocimiento de que en esta pequeña isla viva una familia Robertson con las características descritas por el chaval. Al día siguiente, el historiador les llama al hotel para decir que ha encontrado una coincidencia: una familia Robertson con una casita blanca de una planta en la playa, que tenía un perro blanco y negro y un coche negro. La única evidencia de que la familia Robertson vivió allí, pero en los años 70. Los aviones aún aterrizaban en la playa. Sin decirle nada al pequeño, emprendieron camino a la dirección de la casa. Cameron la identifica nada más al verla. La pena del chaval es tremenda cuando ve que allí ya no está la familia y recuerda que el tiempo ha cambiado muchas cosas. Comprueban de que todo lo que Cameron les había contado es exactamente cierto. El niño, pese a la decepción sufrida, parece quedar más tranquilo tras el viaje. Ha cumplido por lo menos su sueño de volver a aquel lugar. Tiempo atrás, tras una exhaustiva búsqueda de descendientes de la familia Robertson, dan con Gillian Robertson, que aseguraba haber tenido familia allí en los años 70. Ella les muestra fotografías de aquellos tiempos, donde se puede evidenciar el coche negro de su padre, el perro blanco y negro y la casa, tal como la recordaba Cameron, a la excepción de un dato. Gillian no recuerda ningún Chase Robertson y tampoco recuerda ningún accidente mortal con el automóvil en la familia. La historia de Cameron y su pasado se continúa investigando, tanto así que la BBC de Londres produjo un documental especial sobre este caso, recogiendo todos los momentos relatados del chico. Quizás, y lo más probable, es que estemos en presencia de un caso genuino de reencarnación. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todo, absolutamente todo, es posible. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@hotmail.com. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Facebook o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de Mundos Paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración, Douglas Josué.
Mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Buenas noches, mi nombre es Douglas Josué. Millones de personas en todo el mundo han pasado por situaciones extrañas en esos lapsos en el que el tiempo parece no avanzar. Pero en este caso en particular existe una gran interrogante. Vamos a escuchar este relato y luego sacaremos las conclusiones. En el año de 1968, en el aeropuerto de Kenji, Illinois, la lista de pasajeros del DC-3 de la compañía de avión Perduet con destino a Dallas, Texas, se encontraba ya completa. Solo 2 personas, Harold Potter y Carrie Potter, faltaban por embarcar. Se hacía tarde y al poco los vieron llegar sin equipaje, corriendo por la pista. Al subir al avión, las azafatas se sorprendieron de encontrar a 2 personas de aspecto tan desmejorado. Estaban ojerosos y pálidos, tenían un color mortecino en la piel. Creyendo que era debido a su excitación por temor a perder el vuelo, las azafatas le tranquilizaron diciéndoles que no pasaba nada, indicándoles sus asientos. El avión despegó y los 2 pasajeros se pusieron a hablar entre ellos, entre las ventajas de viajar en avión y el panorama que se divisaba desde el cielo. En un momento dado, cuando el avión estaba sobrevolando Raleigh, en Missouri, Harold se levantó del asiento para ir al lavado y su mujer le acompañó temiendo que se fuese a marear y después le diera el viaje con sus lamentaciones. Pasó el tiempo y ni uno ni otro volvió a aparecer jamás. El DC-3 aterrizó en Dallas y las 2 personas de la lista de pasajeros no se encontraban ya entre ellos. Se pensó, por encontrarle sentido a la desaparición, que quizás hubiesen equivocado la puerta y hubiesen abierto accidentalmente una de las salidas del avión. Sin embargo, esta teoría pronto se descartó, pues eso hubiese provocado por minutos una pérdida de presión y altura en el aparato, que nadie notó y que en ningún momento se hizo. Nadie consiguió nunca explicarse lo sucedido, y así quedó registrado para el asombro de los pasajeros y los tripulantes. Pero la historia no está destinada a quedarse allí. 6 años después, en 1974, un avión de Lufthansa con destino a Frankfurt salió del aeropuerto de Milán. Eleanor Thomas compartía asiento con un hombre y una mujer de carácter simpático y extrovertido. A pesar de que parecían cansados y sus ropas viejas y desgastadas llamaban la atención, Eleanor habló con ellos animadamente hasta que ambos se dirigieron al lavado. Nunca más volvieron a aparecer. Lo sorprendente del caso es que todos los viajeros del avión recordaban esa característica en sus caras y ropas, y todos coincidían que parecían amables y chicharacheros. Cuando los inspectores del vuelo revisaron la lista para identificar a los 2 volatizados, se encontraron con que sus nombres eran Harold Potter y Carrie Potter, los mismos que habían desaparecido en pleno vuelo 6 años antes. El suceso volvió a ocurrir en 1988 en un vuelo de charter con destino a Nueva York. El matrimonio Potter ocupó los asientos que tenían reservados y después de hablar con la tripulación e ir al lavado, ninguno de los 2 volvió a ser visto jamás. Harold Potter era un ejecutivo de una compañía de seguros de la Cámara de Comercio de Illinois y su mujer era la secretaria personal. La historia forma parte de un caso real y existen datos que lo confirman. Fuera lo que fuere lo que les pasó a Potter en el primer viaje y sean quienes sean los aparecidos posteriormente, el relato en los hechos más imposibles e inexplicables de la historia.
Probablemente, estos señores quedaron atrapados en una especie de burbuja tempo-espacial y que al regresar o al querer redirigirse a su actual estado, lo hicieron en el plano físico, mas no en el plano espiritual. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@hotmail.com. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Facebook o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de Mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los Mundos paralelos. un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a esta segunda temporada de Mundos Paralelos. Mi nombre es Douglas Josué. Hoy vamos a hablar de extrañas desapariciones en un bosque de Glassbury. Vamos a escuchar este relato y luego sacaremos las conclusiones. Cerca del monte Glastonbury, en Vermont, se encuentra el Triángulo de Bennington, una enigmática zona boscosa donde se pierde el rastro a las personas que un día desaparecieron y de las que nunca más se supo. La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad pudieran encontrar algunas pistas para averiguar qué les había ocurrido. Las víctimas eran personas de diferentes edades y de ambos sexos, y todas ellas se esfumaron en un plazo de 5 años que lleva de 1945 a 1950. Todas las desapariciones ocurrieron en el último trimestre del año, entre los meses octubre, noviembre y diciembre. Pero, aparte de esto, poco más se pudo saber para conocer la naturaleza de tales acontecimientos.
La primera desaparición ocurrida en el Triángulo de Bennington se remonta a 1945. Un hombre llamado Henry McDowell, evadiendo a un manicomio en el que estaba recluido por ser el autor de la muerte de otro hombre, desapareció sin dejar rastro alguno. Aunque no resulta extraño que un prófugo de la justicia desaparezca sin dejar rastro. Este suceso es a menudo citado como las primeras extrañas desapariciones en el Triángulo de Bennington. El 12 de noviembre de ese año, un hombre llamado Middle Rivers, que trabajaba como guía de montaña, desapareció misteriosamente ante los ojos de un grupo de excursionistas, a los que acompañaba de regreso al campamento. Él caminaba delante del grupo por una zona que conocía sobradamente cerca de la carretera Long Trail y simplemente desapareció. Nunca más fue visto ni encontraron restos o pistas que dieran respuesta a este inquietante suceso. Un año más tarde, concretamente el día 1 de diciembre de 1946, un estudiante de 18 años de edad, de nombre Paula Winder, se adentró en los bosques de la zona con la intención de hacer senderismo de montaña. Esto es lo último que se supo de ella. Jamás salió de esos bosques y las pesquisas iniciadas por la policía no dieron tampoco esta vez ningún resultado. También se remontan rumores de que en el año de 1949, 3 cazadores desaparecieron en el Triángulo de Bennington durante una jornada de caza. Sin embargo, sí se sabe que el día 1 de diciembre de ese mismo año, un hombre llamado James Telford protagonizó lo que parece ser una de las desapariciones más enigmáticas ocurrida en el Triángulo. El señor Telford desapareció mientras se encontraba en el interior de su automóvil, frente a los ojos de sus 2 hijos. El 12 de octubre del año siguiente, Paul Jackson, un niño de 8 años, desapareció de vista de su madre mientras ésta se encontraba realizando algunas tareas domésticas. La posterior búsqueda de los cuerpos de seguridad, muy exhaustiva, empleándose incluso perros para intentar seguir el rastro del niño. Los perros avanzaron a través del bosque hasta una autopista cerca de la que perdieron el rastro. Esto hizo pensar a la policía que la desaparición de Paul Jackson fue un secuestro y que el pequeño fue introducido en algún vehículo que circulaba en aquella autopista. La última extraña desaparición de la que se tiene constancia en el Triángulo de Bennington es la de una mujer llamada Frigga Leyer, el 28 de octubre de 1950. Frigga fue a excursión con su primo. En un momento de la caminata, Frigga tropezó y cayó en un lugar que estaba anegado de agua. Frigga decidió volver al campamento para cambiarse de ropa y su primo se quedó en aquel lugar esperando a que regresara. Frigga nunca más llegó de vuelta al campamento. Se inició entonces un masivo operativo de búsqueda por tierra y aire. Policía, bomberos, militares y voluntarios participaron durante días rastreando toda la zona sin conseguir tampoco resultados aparentes. Pero 7 meses más tarde, el cuerpo de Frigga fue encontrado en un descapotado que curiosamente ya había sido rastreado en los meses anteriores por la policía. Debido a las condiciones en que se encontraba el cuerpo y el tiempo transcurrido, los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. Existen varias teorías sobre la naturaleza de las desapariciones en el Triángulo de Bennington, pero todas ellas siguen siendo bastante endebles y no logran explicar por sí mismas todas las desapariciones. La primera teoría menciona la posibilidad de que durante aquel periodo hubiera un asesino en serie por aquella zona. Si bien esto es totalmente posible, la diferencia de sexo y edad entre las víctimas y la ausencia total de pistas o evidencias en todos los casos parecen echar por tierra esta tesis. No es muy habitual encontrar un asesino que actúe tan indiscriminadamente al escoger sus víctimas. Otra teoría sostiene que las desapariciones se debían a desgraciados accidentes de montaña. Las fechas en que ocurrieron todas las desapariciones entre las estaciones de otoño e invierno son propicias para que en el suelo del bosque aparezca cubierto de una gruesa capa o hojarasca que oculte pozos o agujeros donde habían caído inadvertidamente las víctimas. Sin embargo, esto no explica los casos de Frigga Leyer y James Telford. Además, en las búsquedas que se organizaron, tampoco se encontraron pozos y cimas que pudieran explicar esta teoría.
Lo cierto es que pasado ese periodo de las desapariciones dejaron de tener lugar y actualmente no se conoce ningún otro caso que haya tenido en esta zona. Probablemente no existe un único motivo para explicar las extrañas desapariciones del Triángulo de Bennington, y sea más sensato pensar que obedezcan a varias razones: accidentes, extravíos o secuestros. Pero de lo que no cabe duda es que el misterio que aún lo rodea sigue vigente y que la población local sigue considerando la zona que rodea el monte de Glastonbury como maldita. Después de escuchar esta historia, podemos decir que hay ocasiones en la vida que parecen ser fuera de la realidad. Situaciones inexplicables o inesperadas que nos cambian el rumbo de nuestras vidas. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@gmail.com. Síguenos en las redes sociales: Twitter, Facebook o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de En los mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los Mundos paralelos. un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Buenas noches, mi nombre es Douglas Josué. Hoy vamos a hablar de un caso que se titula Edward Monroe, quien nació con una extraña condición, y se trata de un gemelo parásito que no dejó vivir en paz y terminó en un lamentable suceso. Pero vamos a escuchar este relato y luego sacaremos las conclusiones. La verdadera, extraña y real historia de Edward Monroe es verídica hasta donde se sabe, aunque la totalidad del relato se ha perdido en el tiempo, pues su inusual caso ocurrió muy temprano en la historia médica y se hace referencia a él solo en los cuentos
que la gente comenzó a pasar a sus allegados, familiares y conocidos. De hecho, la historia de su vida se ha vuelto tan confusa con el paso del tiempo que hoy en día no hay fecha exacta del nacimiento o muerte de Edward. Para los investigadores modernos, nació y murió muy temprano en la historia médica y se hace referencia a él solo en los cuentos que la gente comenzó a pasar a sus allegados, familiares y conocidos. De hecho, la historia de su vida se ha vuelto tan confusa con el paso del tiempo que hoy en día no hay fecha exacta del nacimiento o muerte de Edward. Para los investigadores modernos, nació y murió la verdadera, extraña y real historia perdido en el tiempo. Nacido. En día. Enterrado en tierra baldía, sin ninguna lápida o marca que dejaría constancia de su tumba. Escuchado el relato, y a pesar de haber nacido con todas las condiciones económicas, el destino le hizo un juego inexplicable, que hoy en día es todo un misterio. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@gmail.com. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Facebook o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de En los mundos paralelos.
un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los Mundos paralelos. un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este capítulo. Dentro de la medicina moderna existen casos totalmente extraños que parecieran ser sacados de la ciencia ficción. Vamos a escuchar este relato y luego sacaremos las conclusiones. Parece increíble, incluso suena a leyenda urbana, pero el extraño caso de la familia Azul de Fugate fue un hecho real y considerado como uno de los más enigmáticos de la medicina moderna y la genética. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando un francés llamado Martin Fugate se mudó a orillas del arroyo llamado Thunderstorm Creek, en Kentucky, Estados Unidos. Martin Fugate se casó con una estadounidense llamada Elizabeth Smith, una mujer, según dicen, extremadamente blanca y pelirroja. Pronto, este matrimonio comenzó a tener hijos, pero lo curioso es que estos hijos salieron con la piel azul. Lo mismo sucedió con sus nietos y con los hijos que los miembros de esta familia tenían con otras familias que poblaban esta zona alejada de los Estados Unidos, como son la familia Smith, Richard, Stacy y los Coe. Es más, el rastro de esta descendencia azul de los Fugate llegó hasta nuestros días. Se dice que en 1975 nació Benjamin Stacy, un bebé que debido a su color azul provocó un pánico entre las matronas que decidieron llevarlo a la clínica para hacerle una transfusión sanguínea, pensando que el niño estaba enfermo o próximo a morir. En esa oportunidad tuvo que llegar al hospital su abuela, Luna Fugate, para decirle a los médicos que el niño estaba sano y que aquello no era más que un rastro auténtico de los Fugate. Por cierto, Luna Fugate fue considerada como la mujer más azul del mundo. Lo cierto es que Benjamin Stacy debe existir hoy en día y debe tener alrededor de unos 47 años. Sin embargo, aún se desconoce su paradero.
Hasta el momento, los médicos y científicos sostienen que el color azul en la piel de los Fugate se debió a un trastorno en la sangre llamado metiglobinemia, que consiste en que la hemoglobina que lleva a sus venas no podía transportar oxígeno con normalidad a los tejidos para que estos respirasen, lo cual el efecto es similar a cuando una persona se congela o sufre de hipotermia. Los labios se tornan morados, la piel azul y la sangre es de un color marrón porque no tiene oxígeno. Además, un hecho que provocó que esta piel azul se mantuviera por tantas generaciones entre los Fugate, que incluso afectara a miembros de otras familias, fue la forma tan aislada en que vivían, que en muchos casos se relacionaban con gente de su propia familia, y como hemos dicho, con las pocas familias que tenía como vecinos, esto provocó que se protegiera la extraña combinación genética de los Fugate. El caso de la familia Fugate está sustentado al parecer con el trabajo del Dr. Madison Catewitt, hematólogo de la Universidad de Kentucky, quien escribió en 1982 un libro llamado La gente azul de Tumberson Creek. Pero eso no es todo, sino que además hay fotografías como la mostrada al inicio de este capítulo que demostrarían la verdad de esta historia, y hasta un árbol genealógico conseguido en internet en la que se puede seguir la historia de esta extraña familia. Aún no se tiene registro alguno o dónde se aloja o se encuentra este último descendiente de esta familia azul. Tampoco sabemos de dónde provino esta extraña condición. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@gmail.com. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de Mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración, Douglas Josué. Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los Mundos paralelos. un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración, Douglas Josué. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este capítulo
Mi nombre es Douglas Josué. La superstición y las artes mágicas siempre han fascinado a las personas. Aún se siguen consultando el horóscopo. En la Edad Media pasaban también, con la diferencia de que no tenían un final feliz. Vamos a escuchar este relato y luego sacaremos, como siempre, las conclusiones. La superstición y las artes mágicas siempre han fascinado a las personas y siguen aún hoy en día haciéndolo. Actualmente se sigue consultando el horóscopo o se visitan videntes. Si esto pasa en la actualidad, imagínense lo que pasaba en la Edad Media, con mucho menos adelantos, muchas más supersticiones, una ciencia menos avanzada, menos cultura en la gente. Por aquella época se recurría a los filtros de amor, recetas mágicas y encantamientos y maldiciones. Durante la antigüedad y buena parte de la Edad Media, muy poco tenía la Iglesia en contra de las brujas. Los creyentes debían ser instruidos en la práctica insensata de la magia negra, pero no eran perseguidos ni quemados en hogueras. Básicamente, pensaban que la brujería no era algo realmente grave ni peligroso para la fe cristiana, sino simplemente una ilusión que podía perjudicar al ser humano. Sin embargo, la situación cambiaría, y mucho, y para mal. La brujería se pondría en el punto de la mira de la Inquisición. Como no podía ser de otra manera, al poco de su fundación, el Papa Gregorio IX comenzó a recibir informes de inquisidores que manifestaron que las brujerías o las brujas se habían multiplicado. Por supuesto, no nos debe extrañar esto. Los inquisidores se llevaban una parte de los bienes confiscados de los herejes. Así pues, habían brujas por todas partes. Así empezaría la caza de brujas. Las primeras incursiones contra las brujas fueron en contra de un grupo que se llamaron las luciferianas o luciferianos. A través de increíbles torturas, confesaron cualquier cosa que les pidieran. Serían condenados por el Papa, conmovido por las atrocidades de estos herejes y no por las atrocidades de su propia gente cometidas en el nombre de la Iglesia. A partir de Inocencio IV, reino de 1243 a 1254, si bien ya se practicaba, aún fueron más sádicos en sus procedimientos y sin ningún problema en hacer cualquier cosa para conseguir cualquier tipo de declaración. Así las brujas volaban, hacían alquileres, como comían niños. Bajo tortura se puede admitir cualquier hecho. Así, con estas confesiones, el pánico creció entre la población. Cualquiera pareciera ser bruja, todo lo que salía mal era culpa de las brujas. Malas cosechas, epidemias, catástrofes se le atribuían a ellas. Por esto se les buscaba y se les quemaba en la hoguera. Todo esto ya no sucedía para muchas personas. Solución criminal que acabó con vidas inocentes. Nunca sabremos cuánta gente sin culpa alguna murió de esta forma tan estúpida y sobre todo en el nombre de la Santísima Iglesia. Pero la verdadera caza de brujas empezaría en 1484, el principio del exterminio institucionalizado. Summis Desidentes Affectivus fue el nombre de la bula promulgada por el sumo pontífice de esa fecha y que era la más clara autenticación de la brujería. Todo aquel que la ignorase era un hereje. Ya era plenamente oficial la existencia de las brujas y por supuesto tenían que ser exterminadas. Comenzaba realmente la caza de brujas. Los primeros inquisidores relevantes fueron dos monjes dominicos, Jacob Spitzer y Heinrich Keiner, autores del Malleus Maleficarum, el martillo de los brujos. La orden dominica fue la columna vertebral de la Inquisición. Con su Malleus como justificación, la Inquisición dejó un reguero de sufrimiento y destrucción. Al estar las brujas poseídas por el demonio, carecían de todo derecho. No se les trataba como seres humanos, sino como enemigas del Cristo y la humanidad. Si todo lo contado no es para avergonzarse de lo que llegó a pasar, el remate final era que la familia de la víctima tenía que pagar todo el coste de la tortura y ejecución. En realidad, no se perseguían a las brujas, sino que se las creó.
Bajo la tortura, cualquiera admitiría ser bruja o lo que fuese. ¿Existieron las brujas? Lo que la Iglesia persiguió durante tantos años fueron restos de antiguas religiones paganas y animistas aún no extinguidas en Europa. Rituales de la fertilidad eran considerados alquileres, pero no eran pactos con Satanás en ningún caso. Eran ritos dedicados a dioses o diosas paganas no vinculadas para nada con el mal. También se piensa que el concepto de las brujas se utilizó para instaurar un régimen de represión sexual. Mantener sexo libremente, sin avergonzarse de ello, era objeto de mantener libremente relaciones con el demonio. En conclusión, las brujas o la brujería nunca existió. Existieron curanderas que aún conocían viejos ritos paganos, pero en ningún caso eran adoradoras del diablo. En la Edad Media, la Iglesia Católica quemaba a las mujeres que practicaban hechicerías o eran brujas. ¿Crees realmente que existan las brujas hoy en día? Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de Mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los Mundos paralelos. un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Buenas noches, mi nombre es Douglas Josué. En el mundo pasan muchas cosas extrañas. Se habla de dimensiones y portales, que tal vez lleven a otros mundos, sin saber las causas y mucho menos los lugares. Vamos a escuchar esta historia y luego sacaremos las conclusiones.
Poco más de un año después de la desaparición del Atlanta, el 20 de agosto de 1881, la tripulación del buque L. Austin avistó a la distancia una goleta que aparentemente iba a la deriva. El lugar era la faja del Mar Media entre las Bahamas y las Bermudas. El capitán Baker del L. Austin ordenó hacer señales. Como no hubo respuesta ni señales de vida, hizo varios disparos al aire para llamar la atención. Nada ocurrió. Entonces decidió ir él mismo en compañía de 4 hombres a explorar. Al acercarse, el primer detalle que llamó su atención fue la ausencia del nombre del casco. Aparentemente, la placa con su nombre había sido arrancada. Gritó llamando a la tripulación y nuevamente no hubo respuesta. Una vez a bordo, se dedicaron a explorar la cubierta. No había averías ni vías de agua. Todo estaba en orden y en la bodega una gran carga de madera finas aguardaba intacta. En esa época era muy común el acarreo marítimo de caoba y cedro desde América Central a Europa. Probablemente se trataba de uno de esos buques. Pero, ¿y la tripulación? El capitán pensó en un motín, pero no había huellas de violencia y todo el mundo había desaparecido. ¿Por qué desperdiciar tan preciosa carga? El motivo de la desaparición poco importó al capitán. De inmediato, organizó una nueva tripulación con sus hombres y, pensando en la recompensa, decidió continuar el viaje. Los primeros días navegaron ambas naves a la par, tan cercanos un buque del otro que sus tripulantes conversaban de borda a borda. Al final del segundo día, los alcanzó una tormenta, pero duró toda la noche. Al amanecer, el día era precioso, bajo un cielo azul, libre de nubes. El L. Austin se encontraba en aguas sumamente tranquilas, pero en completa soledad. El barco sin nombre había desaparecido del horizonte. Alarmado, el capitán Baker se dio a la tarea de localizar la goleta, o sus restos en el caso de naufragio, con la ayuda de un telescopio, pero ni él ni el vigía descubrieron la goleta. Por fin, al tercer día de búsqueda, el vigía observó en el horizonte lo que parecía ser la goleta perdida. El curso de L. Austin cambió de inmediato para ir al encuentro del navío. Al reducirse la distancia, el capitán Baker reconoció la goleta con ayuda de un catalejo, pero extrañadamente no fue capaz de descubrir a sus hombres en ella. La nave parecía ir sin rumbo, llevada tan solo por las corrientes marinas. Cuando por fin pudieron abordarla, no encontraron a nadie a bordo. De nuevo, la nave estaba completamente abandonada y, por añadidura, el libro de la bitácora había desaparecido. Todo lo demás parecía no haber sido tocado por la nueva tripulación, ni siquiera los comestibles. Las lámparas quemaban aceite, estaban completamente agotadas, habían ardido día y noche sin control. ¿Qué les había sucedido esta vez? Ante la imposibilidad de resolver el misterio, el capitán ordenó formar una nueva tripulación. A pesar de la renuncia de sus marinos, estos estaban de nuevo sobre el navío y 2 goletas reanudaban su curso. La orden era bien clara esta vez: no separarse de L. Austin por ningún motivo. Además, contaba con un bote salvavidas para cualquier emergencia, ante cualquier hecho fuera de lo común o alguna señal de peligro. Los marinos tenían la orden de abandonar la goleta. Todo marchó a la perfección durante los siguientes 2 días. Después de una ligera llovizna, comenzó a caer una espesa niebla que los empezó a cubrir. Las goletas siguieron manteniéndose literalmente de borda a borda, pero el capitán Baker empezó a notar que la goleta poco a poco se iba quedando a la zaga. En un principio el hecho no le pareció extraño, pues la velocidad del viento había disminuido notablemente. Sin embargo, al entrar en el banco de niebla sumamente denso, la perdieron de vista por completo. Como el tiempo transcurría, nadie había visto la otra goleta. Decidieron regresar al punto donde la vieron por última vez. La niebla impedía ver a más de 500 metros, pero las luces del barco eran visibles. Según cálculos del capitán Baker, entre ambas naves no mediaba mayor distancia, pero la goleta no apareció. La búsqueda se prolongó hasta que la niebla se disipó, pero ni aún así fue posible encontrarla. Se hicieron disparos, la señal convenida y la sirena del buque rasgó los aires en un intento por localizar a sus hombres. Pero, por todo esto, el resultado fue un silencio sepulcral que reinaba en el ambiente. El capitán se negaba a dar por perdida su tripulación, pero ya nunca más fue encontrada. ¿Quién o quién le había arrebatado a sus hombres?
Casi enfrente del L. Ausdi, la goleta misteriosa había desaparecido en el más completo silencio. 4 hombres armados se habían desvanecido, al igual que las anteriores tripulaciones. Sería impactante para cualquier persona vivir una experiencia como esta, ya que queda una incógnita frente a un evento de tal magnitud. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de Mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los Mundos paralelos. un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué. Buenas noches, mi nombre es Douglas Josué. Indudablemente y científicamente existen 11 dimensiones, las cuales los humanos conocemos solamente 3: profundidad, distancia y espacio. Pero, ¿qué pasa cuando alguien viene del año 2036? Escuchemos este relato. Uno de los casos más sonados recientemente fue el de llamado viajero del tiempo, John Titor. Este hombre comenzó a invadir los posts de un foro llamado Art Bell de la IBM entre el 2000 y 2001, asegurando nada más y nada menos que era proveniente del futuro y que había decidido pasar un tiempo en la Tierra, en nuestra época, luego de realizar una misión militar en el año de 1975. El extraño personaje decía provenir del año 2036, tener 38 años de edad y ser norteamericano de nacimiento.
En cuanto al propósito de su misión, indicó que tenía órdenes de viajar al año de 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, importante para su época, puesto que se esperaba una especie de efecto 2038, algo muy parecido al Y2K que pudimos haber tenido en el año 2000, pero eso no es todo. En su corta estadía en este siglo, John chateó con varios cibernautas respondiendo sin mayores reparos ni citas las preguntas de millones de navegantes quienes, ávidos de la curiosidad, le interrogaban sobre lo que iba a ocurrir en el futuro más cercano. Muchos son los aciertos que John tuvo con respecto a su vida del futuro. Las predicciones que se realizaron entre el 2000 y el 2001, año en el que el hombre se encontraba en nuestro tiempo, nos hablan de una guerra de Irak y cómo Estados Unidos usaría una excusa sobre armas de destrucción masiva para invadirla. Asimismo, Titor acertó cuando dijo que la llamada enfermedad de las vacas locas llegaría a Estados Unidos y también que habría un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros, hecho que sería el inicio para la posibilidad de que el hombre pudiera viajar a través del espacio. Efectivamente, la noticia de aquel descubrimiento se produjo un año después de que Titor la diera. No obstante, Titor también había tremendas patinadas. Por ejemplo, pronosticó que en el año 2004 Estados Unidos viviría una terrible guerra civil que lo devastaría internamente, tanto que cambiaría la forma de ver del mundo en los propios norteamericanos. No obstante, como se puede apreciar, esto no ha ocurrido. Un dato más que resulta curioso es que siendo un hombre del futuro y habiendo descrito la guerra en Irak, queda aún la pregunta de por qué no dijo sobre los atentados del 11 de septiembre. ¿Acaso este hecho no tiene importancia en el 2036? Pero cierto es que aún faltan muchas más predicciones de Titor que faltan por cumplir. Por ejemplo, una de las más terroríficas es que este viajero aseguró que la Tercera Guerra Mundial ocurriría en el 2015. Lógicamente, no dijo nada sobre qué países participarían o los motivos por la cual se generaría, menos aún quién la gana. Asimismo, como buen colofón, Titor habló también un poco sobre su tiempo, sobre el año 2036, señalando que la población padecería de una terrible epidemia llamada CJD, que no es más que una variante del síndrome de las vacas locas. Esta enfermedad, así como el SIDA de nuestros tiempos, causará grandes pérdidas humanas y no contará con una cura ni tratamientos posibles. Aunque parezca increíble, los seguidores de este llamado coronauta aseguran que Titor tiene pruebas más que suficientes para argumentar su historia, y una de ellas, las de más fuerza, son las fotografías de la nave que el propio Titor mostró a su legión y que dejó a más de uno con la boca abierta, puesto que no parecía ser nada extraordinario y más que una nave de Star Trek, parecía bien la cabina de un Toyota del abuelo. Además de las fotografías, muchos aseguran que los conocimientos de Titor sobre teorías como la de los mundos paralelos o espaciales que él comentó a sus seguidores son muy poco conocidos como para que un extraño cualquiera las realice. Eso sí, Titor no quiso referirse al funcionamiento de su máquina, puesto que, como él mismo dijo, no era un ingeniero sino un simple militar. No obstante, todo esto conjeturó una serie de preguntas importantes que realizar. Por ejemplo, aquellas que se cuestionaban que si era verdad que John Titor venía del futuro, es decir, del 2036, y tenía 38 años de edad. Bastaría con observar las partidas de nacimientos actuales para ver si en verdad se trata de una persona real. Segundo, cuando Titor anunció su partida a su mundo en la primavera del 2001, millones de seguidores ya lo conocían y creían en él. La visita del extraño personaje había dejado tras su paso infinidad de blogs, clubs, foros y páginas web que en general hablaban de alguna u otra manera sobre su legado futurista y sus intenciones por cambiar nuestro propio halagaño mundo. No obstante, y recordando las patas cortas que tiene toda mentira, un alemán llamado John Mayer declaró que toda aquella historia no era más que una burda mentira. El 27 de marzo de ese año confesó que era él el autor de una novela de ficción en el año de 1986, cuyo título original se llamaba T1 Thor y Cronogea y los cuatro engranes del tiempo. Al parecer, el escritor había perdido una de las copias del original en una casa de verano en California, siendo encontrado posteriormente por el norteamericano John Adams, quien quería ser luego John Titor.
No obstante, aquellos que creen fervientemente en el visitante del futuro aseguran que el supuesto redactor de la novela de ficción no tiene las suficientes pruebas para desacreditar a un hombre del futuro. Primero, porque el citado autor no publicó su obra e indica que solo contaba con 4 originales, y segundo, por el tiempo en que esperó para decir que alguien lo había copiado. ¿Realmente estamos hablando de un caso extraordinario? Quizás. Este caso, conocido también como el caso de John Titor, en particular es verdad, ya que en el año 2001 se hicieron una búsqueda extensiva de este presunto viajero del tiempo, pero no se encontraron ninguno de los registros de esta persona. Y si tienes una historia fantástica como esta, envíala a mundosparalelos1@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube. Mi nombre es Douglas Josué y nos volveremos a ver en otra edición de Mundos Paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración, Douglas Josué. Las evidencias demuestran que es completamente razonable pensar que la vida extraterrestre existe. No estamos solos. Algunas teorías señalan que los gigantescos templos del pasado fueron construidos con la ayuda de seres extraterrestres. En muchas pinturas y grabados antiguos pueden observarse extrañas naves que se asemejan a lo que conocemos como ovnis. Cada año, ufólogos aficionados capturan cientos de videos y fotografías que evidencian la presencia de extrañas luces que dibujan patrones geométricos sobre los cielos del planeta. Esta evidencia se compagina con los miles de documentos desclasificados que describen el fenómeno ovni. Gran parte del universo tiene las condiciones necesarias para albergar vida inteligente. En los últimos años, hemos descubierto planetas con condiciones de temperatura y composición muy similares a las de la Tierra. El universo es grande, muy grande. La Tierra solo es uno de los 9 planetas que giran alrededor del Sol, y esta estrella es solo una más entre las 400.000 millones que hay en nuestra galaxia. La Vía Láctea es una de las 100.000 millones de galaxias que forman una enorme red que se expande en todas las direcciones del universo. Muchos científicos creen que nuestro universo es una gota de agua en un océano cósmico de universos. Pero hemos encontrado una pista más. Hay quienes afirman que la visita de extraterrestres a la Tierra es más común de lo que imaginamos. Solo tenemos que estar en el lugar correcto, en los sitios de mayor energía cósmica del planeta. Hemos encontrado un mapa de estos sitios. Se trata de un mapa de frecuentes avistamientos ovnis en Distrito Capital, al norte de Venezuela, específicamente en el Guaraíra Repán. Primero, iremos a conocer y a conversar con el investigador de eventos extraterrestres y ufólogo Douglas Josué. Sabemos que te dedicas a la rama de la ufología, correcto, y de las investigaciones extraterrestres, sí es cierto. Yo creo que lo primero, o lo más primordial antes de empezar esta entrevista, es hablar de qué es un extraterrestre. Bueno, un extraterrestre es una entidad biológica que no pertenece a este mundo. Todo lo que se habla que viene extra, por eso que sí es extra, que no pertenece a este planeta. Básicamente puede ser un microbio, como una alienígena o como lo dan los medios a conocer. Pero realmente, ya hablando de investigaciones, hay 57 razas entre nosotros. Básicamente adoptan cualquier forma y cualquier situación ante cualquier medio. Lo que posiblemente alarma a los gobiernos es que como estos seres pueden estar hoy aquí, como pueden estar en la Casa Blanca caminando. Así de simple. Volvemos un poco sobre el tema de los ovnis. ¿Cuáles son las características de un ovni?
Ok, las características de un ovni a partir del año de 60 eran metálicas, básicamente, pero en los últimos años los avistamientos se han estado viendo de forma extraña. Incluso hace pensar que están evolucionando en cuanto al campo de la tecnología. De por sí ya son muy evolucionados. Quiero decir que en los últimos avistamientos se ha visto como una especie de plasma que ya no es metal. Posiblemente sea una agente biológico inteligente intercambiable. Quiero decir que puede adoptar cualquier forma. Han habido varios avistamientos en China y en México específicamente. Es una cosa que tienes que verla, Alan. Ahí están las pruebas, están los videos, y esto cambia de forma, cambia de color y hasta de aspecto. ¿Alguna vez al tú decir esta afirmación te has encontrado en tu carrera de ufólogo ridiculizado o vejado o humillado al respecto? Claro, mucho. Me dicen básicamente que es loco, que como se me ocurre, que eso no existe. Y yo lo que les contesto es lo siguiente: usted puede creer lo que usted quiera, pero si existe la evidencia, la creencia queda en segundo plano. Ha llegado el momento de la verdad. Vamos a ver si conseguimos un ovni en este momento. Correcto. ¿Crees que lo logremos? Claro que sí. Bueno, acá está el ovni. Que está observando una luz de aspecto un poco amarillento que en ocasiones parece que se intensifica la luz. Esta de acá. En esa de acá, está acá. Sí, la puedo visualizar. Sí, ok. Tiene rato haciendo unos leves destellos en forma intensa y otro un poco suave. Es importante tomar en cuenta y considerar los testimonios de las personas. No solo Venezuela está inundada de testimonios, cientos, miles de personas que reportan diariamente haber visto artefactos volando en los cielos que comprobablemente no son las aeronaves que conocemos, sino que en el mundo entero este fenómeno se viene dando y está muy vinculado con el tema de vida extraterrestre. Apenas estamos empezando a apreciar y a entender que el tiempo es una dimensión como tal. Nuestro pasar por este universo es posible que sea totalmente distinto al pasar de ellos. Por lo tanto, lo que significa 2000 años para nosotros, para ellos puede ser simplemente un parpadeo. Es probable que estos seres se desplacen a nivel interdimensional, que existan mundos paralelos en diferentes dimensiones, las dimensiones que no conocemos, y que probablemente estos seres estén tan impactados como nosotros porque ellos quizás no pudiesen estar al tanto de lo que está sucediendo. Alguna chispa se dispara, algo sucede que produce esa ruptura espacio-temporal y hace que nosotros los veamos a ellos y que ellos nos vean a nosotros. Además existen muchos otros elementos. Fíjate, a mi opinión, a mi parecer, la industria cinematográfica ha sido una de las instituciones que menciona Raúl que se ha encargado de desvirtuar el tema para que la gente no lo siga. Y eso lo han hecho específicamente con algunas películas, algunas producciones importantes donde te presentan el tema de una forma amarillista, ridiculizada. Y ese mismo caso lo vemos también en algunas publicaciones impresas que se han encargado y ya se ha investigado sobre eso y se ha determinado que esto ha sido intencional para que mucha de la gente, sobre todo los testimonios, al leer eso, al observar ese tipo de películas, pues cambien de opinión, se sientan apenados de ellos mostrar, de decir cuál ha sido su experiencia. Cada quien que saque sus propias conclusiones. Negarlo sería creerse el principio y el fin del universo. Un antropocentrismo de tamaño cósmico. Existen momentos o situaciones en que la vida cotidiana parece ser de otro lugar. Un lugar donde la realidad se confunde con lo desconocido. Un lugar donde todo es posible. En los Mundos paralelos. un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué.
Los indios Hopi pertenecen al grupo de antiguos habitantes de la meseta central de los Estados Unidos. Sus costumbres y tradiciones se adentran en lo más profundo de la prehistoria, pero no es su actual emplazamiento, sino en un lejano territorio que los Hopis llamaban Cachara, y que fue víctima de guerras cataclismo que estuvo a punto de exterminar a toda la raza humana. De acuerdo con la tradición Hopi, la historia de la humanidad está dividida en períodos que ellos denominan mundos, los cuales están separados entre sí por terribles catástrofes naturales. El primer mundo sucumbió por un fuego eterno, el segundo por el hielo y el tercero por el agua. Nuestro actual mundo, que es el cuarto, según las profecías Hopi, está tocando a su fin y dará paso a un nuevo mundo en un futuro no muy lejano. En total, la humanidad deberá recorrer 7 períodos. Los indios Hopi afirman que sus antepasados fueron visitados por seres extraterrestres procedentes de las estrellas que se desplazaban en escudos voladores o pájaros tronantes y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como para construir túneles e instalaciones subterráneas. Estos salvadores eran los llamados Kachinas, que significa sabios, ilustres y respetados. Los Kachinas lograron poner a salvo a su pueblo de uno de estos cataclismos y de ellos aprendieron a observar las estrellas, cortar raíces, aplicar leyes y una larga lista más de actividades. Se multiplicaron como pueblo y de ellos surgieron nuevos clanes y naciones que se extendieron por toda América. Los Kachinas ayudaron a los elegidos trasladarse a nuevas tierras. Este hecho marcó el fin del tercer mundo y el comienzo del cuarto. La población, de acuerdo con el recuerdo tradicional de los Hopi, llegó a la nueva tierra por caminos diferentes. Los seleccionados para recorrerla, inspeccionarla y prepararla fueron llevados allí por el aire a bordo de escudos de los Kachinas. El gran resto de la población tuvo que salvar la enorme distancia a bordo de barcas. Es preciso aclarar que desde el primer mundo los humanos estaban en contacto con los Kachinas. Se trataba de seres visibles de apariencia humana que nunca fueron tomados por dioses, sino solamente como seres de conocimientos de potencial superiores a los del ser humano. Eran capaces de trasladarse por los aires a velocidades gigantescas y aterrizar en cualquier lugar. Dado de que se trataba de seres corpóreos, precisaban para estos desplazamientos unos artefactos voladores que recibían diversos nombres. Hoy en día, los Kachinas ya no existen en la Tierra. Un día los Kachinas le dejaron y regresaron a las estrellas y los pueblos olvidaron las enseñanzas de sus maestros. Los Hopi, como fieles seguidores de las tradiciones de sus ancestros, continúan esperando el regreso de sus maestros para cuando termine el actual mundo. A la espera de este ansioso regreso, los Hopi han venido fabricando rigurosamente con el mismo diseño generación tras generación unas máscaras y muñecos que, al igual que sus maestros, llamaban Kachinas. Estos muñecos portan extrañas indumentas y cascos, así como representaciones de animales con una fuerte connotación simbólica para resaltar el carácter individual de los verdaderos Kachinas o maestros o quienes representan. También estos muñecos son la forma idónea de que los niños jueguen, no se asustan y reconozcan a los Kachinas cuando estos regresen de nuevo. Según los Hopi, las primeras señales proféticas para que esto suceda ya están apareciendo. Ahora, ¿los Kachinas serían acaso naves extraterrestres? ¿Y a qué se refieren de que volaban por los aires? Mundos paralelos. Un espacio para conectarse a otra dimensión, donde escucharás los relatos más insólitos y sorprendentes de la conciencia humana. Libretos y narración: Douglas Josué.
Existen momentos o situaciones en la vida cotidiana que son inexplicables. La vida extraterrestre o de dónde venimos aún siguen perturbando la conciencia humana. Estos temas y más, escúchalos en Mundos Paralelos. Un espacio para conectarte con otra dimensión. Con Douglas Josué. ¿Será posible la existencia de universos paralelos aquí y ahora mismo? ¿Sería posible que de hecho se solapasen en un momento dado de nuestras vidas? En la localidad de Wellington, Estados Unidos, en 1980, tenemos a una mujer llamada Carla junto a su hijastra Vid, ambos seudónimos, cruzando una concurrida calle con muchos carriles. Los coches están detenidos en ese paso de cebra y cuando las dos protagonistas están llegando al final del cruce, un coche aparece a toda velocidad, saltándose el semáforo en dirección a ellas. Esperando un fatal desenlace, un inminente y mortal choque, de repente ambas mujeres se ven al final del cruce sin haber recorrido los últimos metros y sin saber abruptamente si fueron atropelladas. Están al otro lado repentinamente de la carretera como si hubiesen sido teletransportadas y sin saber qué habría pasado. En ese momento, ambas entran en un estado alterado de conciencia y de pie observan una visión desde el suelo y la llegada de unas ambulancias. Están viendo, casi en estado de trance, lo que les hubiera pasado si hubiesen sido atropelladas. Pero, ¿cómo es posible que han pasado al otro lado de la calle? Durante su experiencia idéntica en las dos mujeres, son transportadas en la misma ambulancia. Por separado, luego describen los mismos detalles al interior de la misma. Jamás habían estado en una ambulancia antes. Lo increíble de la regresión que les permite observar cómo se habrían desarrollado en ese universo paralelo en el que son atropelladas, termina abruptamente con la muerte de ambas en el interior de la ambulancia. Aquí tenemos un deslizamiento del tiempo en el que las mujeres son inmediatamente teletransportadas de un sitio a otro, como si hubiesen sido raptadas o llevadas literalmente al universo paralelo en el que entran en la calle 10 segundos antes por cualquier detalle o decisión anterior y se libran de una muerte segura. Cuando esto ocurre, los testigos experimentan una visión completa del universo paralelo que les habría tocado vivir de forma normal. ¿Por qué el fenómeno de los viajes del tiempo las habría salvado? ¿Y por qué les mostraría lo que habría sido ese posible mundo en el que ellas vivían esos últimos momentos? Escúchalos en Mundos Paralelos. Un espacio para conectarte con otra dimensión. Con Douglas Josué. ¿Se pueden conseguir sorpresas mientras ves series? Con Prime Drama es suficiente. Registra tu asistencia y ves series para acumular puntos sin esfuerzo. Si yo no puedo usar algo así, tú tampoco. Existen momentos o situaciones en la vida cotidiana que son inexplicables.
La vida extraterrestre o de dónde venimos aún siguen perturbando la conciencia humana. Estos temas y más, escúchalos en Mundos Paralelos. Un espacio para conectarte con otra dimensión. Con Douglas Josué. Imagina por un momento que vas en tu vehículo y decides ir a visitar el pueblo donde creciste para observar tu antigua casa y el lugar donde vivían tus abuelos. Pero al llegar a este sitio, todo es distinto. Las calles están llenas de grafitis, no puedes encontrar ningún lugar y mientras te adentras en el pueblo te das cuenta que todo es totalmente distinto. No solo cambios por el paso del tiempo, sino que hay construcciones o calles que recuerdas. Entonces llegas a una terrorífica conclusión, que has pasado a una realidad alternativa o mundo paralelo. Este es el caso de Carol McHaney, la misteriosa mujer que afirma que viajó a un universo paralelo. Ella se encontraba viajando por tierra en el estado de California en los Estados Unidos, y decidió viajar a la ciudad de Riverside, donde se encontraban sus raíces familiares, visitar la tumba de sus abuelos y ver su antigua casa. Ella siempre frecuentó esta ciudad habitualmente desde que era pequeña. Mientras llegaba a la ciudad, comenzó a llover inesperadamente, una lluvia muy fuerte que le obligó a hacer un alto en el camino para registrarse en un hotel y pasar la noche allí. Cuando Carol empezó a caminar por las calles de Riverside, algo le empezó a resultar muy extraño. Nada le resultaba familiar. Por un momento pensó que se encontraba en un lugar muy distinto, pero el mapa le decía que estaba exactamente en el mismo lugar. Las calles eran totalmente distintas a como ella las recordaba. Fue a casa de los abuelos y para su sorpresa no había nada en ese lugar. Todo empeoró al visitar el cementerio y lo encontró totalmente distinto y no estaban las tumbas de sus abuelos. Entonces Carol pensó que tenía un problema con los mapas, pero cambió de opinión rápidamente, pues encontró la escuela secundaria y la universidad en la que asistió. Pero todo era completamente distinto. Las calles estaban llenas de grafitis, totalmente desoladas. Las calles donde se encontraban los bancos y comercios también estaban grafiteadas y abandonadas con mucha basura. Todo había desaparecido. En ese momento, ella concluyó que por alguna razón había entrado a una realidad alternativa a la nuestra, que se encontraba en la misma ciudad pero en un mundo distinto. Algunas personas la observaban, pero a ella le dio miedo hablarles, pues pensaba que si lo hacía, quedaría atrapada en esa realidad. Fue entonces cuando decidió salir de ese lugar conduciendo durante un largo tiempo hasta que empezó a reconocer los lugares y las calles que le eran familiares y logró salir de allí. Años después de este incidente, el padre de Carol murió y decidieron enterrarlo en Riverside, junto a los abuelos de ella. Carol acompañó a su familia a la ciudad, pero esta vez todo era como ella lo recordaba. Esta historia podríamos explicarla de diferentes formas. Una pudiera ser que Carol sufrió una crisis mental o que entró a una ciudad distinta. Pero también está el efecto Mandela y los recuerdos transferidos, es decir, que Carol estaba teniendo visiones de alguno de esos mundos paralelos al nuestro. No se trasladó, sino que por un breve instante pudo ver un lugar distinto, pero con muchas similitudes familiares. Tal vez suene un poco probable, pero siempre existe la posibilidad de que una persona pueda percibir un universo alternativo al nuestro.
escúchalos en Mundos Paralelos. Un espacio para conectarte con otra dimensión. Con Douglas Josué. Existen momentos o situaciones en la vida cotidiana que son inexplicables. La vida extraterrestre o de dónde venimos aún siguen perturbando la conciencia humana. Estos temas y más, escúchalos en Mundos Paralelos. Un espacio para conectarte con otra dimensión. Con Douglas Josué. ¿Existe un lugar en la Tierra donde tengan lugar avistamientos ovnis vinculados con actividades poltergeist, portales interdimensionales y humanoides de origen desconocido e encuentros con lobos mutantes? Aunque parezca increíble, este lugar existe, el rancho Skinwalker, en el condado de Utah, en los Estados Unidos. Es sin duda uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta y donde han tenido casi todas las categorías del mundo paranormal. El rancho Skinwalker, también conocido como el rancho Sherman, se encuentra situado al noreste de Utah, rodeado por montañas y peligrosos laderos. Periodistas intrépidos que se han atrevido a traspasar esta propiedad privada han asegurado ser testigo de avistamientos de ovnis y extraños encuentros. Muchas personas creen que el lugar ha formado parte de algún proyecto científico de alto secreto, mientras que otros atribuyen estos fenómenos a una antigua maldición india. En el año de 1951, un profesor de ciencia de la escuela cerca del rancho Skinwalker, llamado Junior Hicks, inició una investigación en el lugar. Su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso objeto volador no identificado sobre el rancho. Según la investigación, Hicks pudo documentar más de 400 fenómenos paranormales diferentes. Pero también descubrió una antigua leyenda india asociada al lugar. La tribu india Ute no se acercaba por esas tierras por el hecho de que creían que estaba maldita y habitada por un gran número de criaturas míticas conocidas como Skinwalkers. Para los navajos, los Skinwalkers eran brujas con capacidad de cambiar su forma. Sin embargo, estas brujas no formaban parte del mundo de los vivos. De hecho, eran consideradas espíritus. Como resultado de esta creencia, junto a la actividad paranormal bien documentada en toda la zona, el rancho Skinwalker fue considerado uno de los lugares más paranormales en todos los Estados Unidos. Pero la historia no acaba aquí. En el año de 1994, Terry y Green Sherman compraron lo que se conoce hoy como el rancho Skinwalker, con la intención de transformarla en uno de los ranchos más importantes del estado. El matrimonio tenía cierta curiosidad sobre el por qué los anteriores propietarios abandonaron el idílico lugar. A medida de que exploraban la propiedad antes de comprarla, descubrieron numerosas cerraduras en las puertas y ventanas completamente selladas. Pero aunque toda la propiedad estaba envuelta en un halo de misterio, decidieron comprarla para iniciar su sueño. Poco después de la compra del rancho Skinwalker, la familia Sherman comenzó a experimentar actividad paranormal. Los fenómenos inexplicables eran numerosos, como voces misteriosas en el interior y exterior de la casa, gran cantidad de avistamiento ovnis y aterradoras criaturas y objetos que eran arrojados violentamente impulsados por una fuerza invisible.
y por si fuera poco también sufrieron una misteriosa mutilación de ganado. En solo 2 años, 14 reses fueron mutiladas por una fuente desconocida. En algunos casos, los signos de actividad paranormal parecían estar relacionados con espíritus invisibles, en otros casos parecían estar relacionadas con avistamientos de ovnis sobre la propiedad. La lista de extraños fenómenos es interminable. Por este motivo, hemos decidido destacar algunos de los incidentes más importantes ocurridos en el rancho mientras la familia Sherman estuvo viviendo y trabajando allí. El primer día que la familia llegó al rancho, tuvieron un inusual encuentro con un lobo excepcionalmente grande. Lo más sorprendente de esto es que esta criatura permitía a la familia que le acariciase. Sin embargo, poco después atacó a un pequeño ternero, por lo que Terry intentó matarlo con su escopeta. A pesar de que el granjero consiguió dispararle en varias ocasiones, la criatura no resultó nunca herida y finalmente desapareció sin dejar rastro en el bosque. La señora Sherman se encontraba recorriendo el rancho con su Chevrolet Chevette cuando se encontró cara a cara con un lobo más alto que el techo de su coche. Pero esa no fue la primera ni última vez que la familia tendría encuentros con grandes lobos en la propiedad. En ocasiones el pasto del rancho brillaba de tal manera que se podía ver los rayos de luz danzando alrededor de la tierra. Generalmente, la familia dijo haber sentido un olor a azufre fluyendo a través de toda la casa. Tampoco era nada inusual que la familia Sherman despertase y descubrir agujeros grandes y círculos en las cosechas en todo el rancho Skinwalker. A veces escuchaban un fuerte ruido como si fueran máquinas debajo de la tierra. Las familias y otros agricultores que vivían cerca de la propiedad avistaban misteriosos orbes azules volando por los terrenos. Los Shermans aseguraron que estos orbes parecen tener una inteligencia propia y eran bastante aterradores. Durante el tiempo en que la familia vivió en el rancho, aseguraron haber sido testigos de avistamientos ovnis. Los avistamientos incluían misteriosos objetos en forma de esferas o simplemente luces brillantes de color naranja. En un incidente, los perros de la familia persiguieron uno de los orbes que a menudo aparecían por el rancho. Después de entrar en una zona por unos matorrales densos, se pudo escuchar los gritos de los perros. Al día siguiente, descubrieron que cada uno de los animales había sido incinerado. Finalmente, la familia Sherman decidió huir del rancho Skinwalker 2 años después de haberlo comprado. En 1996, la organización conocida como el Instituto Nacional de Descubrimiento de las Ciencias compró el rancho por unos $200,000 con el propósito de investigar el lugar. Y, al igual que la familia Sherman, los investigadores fueron testigos de actividad paranormal inmediatamente después de la compra. La primera noche que comenzaron las investigaciones, observaron orbes amarillos aproximadamente a la casa. Cuando el equipo de científicos se acercó, descubrieron una especie de humanoide subido a un árbol. Intentaron matar a la criatura, ya que creía que podía ser el responsable de las mutilaciones. Sin embargo, la criatura consiguió huir, dejando grandes marcas de garras. Mientras investigaban, se produjeron varias mutilaciones de ganado. Los investigadores descubrieron que los animales habían sido asesinados mediante un objeto extremadamente grande que eliminó casi el 40% de toda la carne, sin dejar ni rastro de sangre. Además de los investigadores, presenciaron avistamientos ovnis, actividad poltergeist y la muerte masiva de animales. El rancho Skinwalker ha experimentado de todo, desde apariciones fantasmales, actividad poltergeist, avistamientos ovnis, mutilaciones de ganado, círculos de cosecha, bolas de luz inexplicables, extraterrestre y una amplia gama de otras formas inusuales de vida. Si bien en la actualidad es un recinto privado con vallas de seguridad, se ha convertido en un punto de interés para los investigadores paranormales. Muchos consideran que es uno de los lugares más embrujados de todos los Estados Unidos. Otros consideran que es uno de los puntos más importantes asociados con la vida extraterrestre. El rancho Skinwalker parece tener muchos secretos que han perdurado con el paso del tiempo. Hasta la fecha, el origen de todos estos fenómenos sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia.
Escúchalos en Mundos Paralelos. Un espacio para conectarte con otra dimensión. Con Douglas Josué. Existen momentos o situaciones en la vida cotidiana que son inexplicables. La vida extraterrestre o de dónde venimos aún siguen perturbando la conciencia humana. Estos temas y más, escúchalos en Mundos Paralelos. Un espacio para conectarte con otra dimensión. Con Douglas Josué. Para la mayoría de la gente, ser enterrado vivo supone una de las peores maneras de cruzar el umbral al otro mundo. Se considera uno de los temores más antiguos de la historia en la humanidad. Sucedió en 1674 y el nombre de nuestra desafortunada protagonista era la señora Blundell. Vivía en Wood Street, Buckinghamshire, y fue la exitosa esposa de un comerciante local de Malta que se encontraba de negocios en Londres cuando sucedieron los terribles acontecimientos. La señora Blundell, de aspecto rechoncho, le gustaba al parecer tomar una copa después de las comidas, siendo su bebida favorita el brandy. Sin embargo, una noche, y nadie sabe exactamente por qué, en lugar de encontrarse con su bebida favorita, bebió en su lugar una gran cantidad de agua adormidera que le había recetado el boticario. ¿Por qué bebió el agua adormidera y no el brandy? Es algo que no se sabe a ciencia cierta. Algunos dicen que fue por error de sus sirvientas a la hora de servirle la copa. Otros dicen que quiso tomarla por sí misma después de sentirse mal. Las razones no importan, nadie discute el resultado. Después de tomar aquella bebida fatal, la señora Blundell quedó fría como muerta. No tenía pulso, no se oían los latidos del corazón, no se sentía su aliento al acercarse a su nariz o a su boca. Todo el mundo supuso que estaba muerta. El boticario confirmó que después de la inspección de la botella vacía del agua dormidera, que la señora Blundell había muerto tras la ingesta de esta bebida. Tan pronto como el señor Blundell oyó tan terrible noticia, dio órdenes de que su esposa no fuera enterrada hasta después de que él no regresara en unos pocos días. Sin embargo, sus deseos fueron ignorados, ya que la familia de la señora Blundell consideró que con el calor del verano, además del peso de la difunta, el olor de descomposición pronto resultaría muy desagradable y por lo tanto debía ser enterrada lo más pronto posible. Al día siguiente fue colocada en el ataúd herméticamente cerrado y fue llevada a la capilla de Espíritu Santo, donde se inició el funeral. Uno de los portadores del ataúd dijo haber oído golpes dentro del mismo, como si la mujer hubiera despertado viva. Pero pronto fue convencido de que todo se debía al peso de la señora Blundell o a unas imaginaciones suyas. El ataúd fue llevado al cementerio y enterrado en el suelo de Hasper. Al día siguiente, algunos chicos fueron a jugar al cementerio y comenzaron a oír ruidos fantasmales que pronto descubrieron que provenía de la fosa de la señora Blundell. Colocaron sus oídos en el suelo y uno de ellos dijo haber escuchado claramente las palabras: «Sáquenme de mi tumba, por Dios». Los niños, aterrorizados y conmovidos, corrieron al pueblo a dar la alarma, pero nadie les creía, sino que pensaban que eran historias macabras de los propios chiquillos.
Los chicos, sin embargo, volvieron a la tumba y escucharon los gritos de nuevo. Volvieron al pueblo y convencieron a algunos vecinos para que fueran con ellos al cementerio. Allí los vecinos exhumaron el ataúd de la señora Blundy, pero apareció completamente magullada por los golpes de desesperación que se autoinfligió en sus gritos. La señora Blundy se había desmayado y todos pensaron que era cierto que había sido enterrada viva, pero no había podido resistir y había muerto nuevamente. Su ataúd fue colocado de nuevo en su lugar y esperaron al día siguiente para hacer las pruebas pertinentes. Lo que nadie se imaginaría era que la señora Blundy solo había caído en un estado de shock, del que despertó de nuevo bajo tierra. Al día siguiente, cuando la exhumaron de nuevo, encontraron a la señora Blundy aún más magullada que el día anterior, con muestras de que aquella noche la había pasado viva bajo tierra por segunda vez. El forense, después de un largo examen, declaró finalmente que en esta ocasión, sin duda alguna, estaba muerta. Varias personas fueron acusadas de su muerte y la ciudad fue multada por las autoridades inglesas por la negligencia. Hoy en día se desconoce la ubicación exacta de la tumba de la señora Blundy, pero la historia es cierta. De hecho, hay pruebas que sugieren que hace muchos años, en Inglaterra, 1 de cada 25 personas presentaban síntomas de haber sido enterradas vivas. Esto llevó a que se instalaran unas pequeñas campanas sobre las tumbas que estaban fijadas por una cuerda a la muñeca de los fallecidos para que, en caso de que revivieran, sonaran dando la voz de alarma. Desde entonces, en Inglaterra, se suele decir mucho eso de salvados por la campana. Escúchalos en Mundos Paralelos, un espacio para conectarte con otra dimensión, con Douglas Josué.